Pues bueno, vamos a empezar con el estudio del día de hoy que se llama El legado de Belén, pero es la parte 2, es la continuación del estudio que vimos la semana pasada. Ya este es el último estudio del libro de Ruth que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando. Y antes de empezar voy a empezar con una oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de tener tu palabra abierta en nuestro idioma, que podamos entenderlo, que podamos pues escudriñar estas palabras que tú has dejado, estas historias maravillosas como la historia de Ruth. Te pido, Señor, que penetren en nuestros corazones estas enseñanzas y que podamos aplicarnos a la vida diaria a partir de este momento, a partir de hoy. Te pido porque podamos ver las grandes bendiciones y la gran providencia que tú tienes acerca de nuestra vida, Señor. Como lo dijo Armando, las bendiciones las tenemos, Señor, tenemos oportunidad de poder leer tu palabra, de poder compartir tu palabra, Señor, y poder pues deleitarnos en ti, Señor. Y pues te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, por este privilegio que nos das, y te pido que bendigas este estudio y que bendigas a todas las personas que están escuchándolo, y que puedan también recibir este mensaje con fuerza a través de este medio que tenemos en Zoom, por los que están ahorita escuchándolo en digital, y también por los que aquí están presentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues vamos entonces a empezar con este estudio que se llama El legado de Belén 2, en donde, bueno, ya este es el último estudio de este maravilloso libro llamado Ruth, en donde pues a lo largo de estos estudios y de estos capítulos que hemos visto, pues lo hemos disfrutado bastante. Yo lo he disfrutado y espero que también ustedes lo estén disfrutando, porque es un libro con bastante enseñanza que, a decir verdad, honestamente yo en un principio, la primera vez que lo leí, yo no le entendía muchas cosas de por qué sucedían ciertas situaciones, ¿no? Pero ya estudiándolo, leyéndolo con atención, entendiendo ya estas enseñanzas que da este libro, pues sí es un libro maravilloso, y aunque es un libro pequeñito de solo 4 capítulos, que ahí está escrito, o más bien está entre otros libros más grandes, que está medio escondido en el Antiguo Testamento, pues pensaríamos que es también un mensaje pequeño para darnos pues una enseñanza, pues una pequeña enseñanza. Sin embargo, pues su enseñanza es una enseñanza bastante fuerte, una enseñanza significativa. Digo, por algo Dios lo está incluyendo en su palabra, en su Biblia. Pero bueno, como hemos aprendido en estas semanas, pues que este libro pues no es solamente una historia de una mujer o de unos cuantos personajes, sino tiene todo una enseñanza y una serie de enseñanzas este libro, que podemos de hecho aplicar al día de hoy. No solamente se queda en la época en donde pues se escribió este libro o en algunos años posteriores, sino que estas enseñanzas las podemos implementar el día de hoy. ¿Y por qué razón? Pues porque prácticamente la situación y las condiciones en las que se vivían en ese entonces cuando se escribió el libro de Ruth, y a las situaciones que nosotros vemos el día de hoy, pues son básicamente las mismas. ¿A qué me refiero? A que la maldad sigue existiendo, a que hay muchos problemas, ¿no? Sigue existiendo un mundo oscuro, un mundo con bastante perversión, con bastante maldad, al igual que el libro, al igual que la época en la que se escribe este libro, que es la época de los jueces. Entonces, pues vamos a la gran diferencia que a lo mejor podemos entender aquí en la actualidad, pues es que tenemos aparatitos que nos hacen pensar que vamos progresando, que tenemos tecnología y avances en algunas ciencias. Sin embargo, el corazón del ser humano parece que es el mismo. Un corazón donde hay incredulidad, donde hay una separación de Dios, donde hay perversión sobre muchas cosas, donde el yo es lo más importante y cada quien hace lo que se le da, ahora sí que la gana, como se dice. Pero bueno, ya mencionábamos en el estudio pasado que en los postreros tiempos la maldad crecerá exponencialmente, y ciertamente es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Y va a seguir avanzando.
no es algo que nos agarre desprevenidos, y justamente cobra más relevancia este estudio porque vemos que esto que se menciona de que los tiempos postreros van a ser más, que va a haber más maldad, pero una de las cosas que yo veo o que me acuerdo mucho de la palabra que a mí me impacta es que se va a enfriar como el corazón de muchos, ¿no? O sea, va a haber como pues más frialdad, más crueldad, con más desinterés hacia la palabra de Dios, hacia las cosas buenas, y todo va a ser, como lo vemos actualmente, todo llega a ser como relativo, que ya es malo, depende de cómo lo veas, ¿no? De cómo veas las cosas. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces el mundo está más lejos cada vez de Dios, y aún hasta los mismos cristianos hemos olvidado el primer y gran mandamiento, viviendo una vida tibia. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 22, versículo 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. Permítame un momento. Ahí está. Mateo 22, 37 y 38. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Entonces, pues vemos que también actualmente, pues también se puede ver que cuando no ponemos en primer lugar a Dios, cuando no ponemos, pues sí que no vamos, que no estamos presentes en las actividades de Dios, pues simplemente, o sea, si no leemos nuestra Biblia, si no oramos, si no nos congregamos, pues estamos dejándolo a un lado, no lo consideramos como lo más importante de nuestra vida, y no lo estamos poniendo en primer lugar. Y es algo que pues existe, y no nada más haciendo esto, ¿no? Porque se puede quedar como en la cuestión meramente de las actividades, sino también tener un corazón entregado a Dios, un corazón entregado a Cristo. Muchas veces se puede también pensar, ok, voy haciendo toda una serie de actividades para Dios, pero el corazón está enfocado en otras cosas. Mi corazón está más enfocado en mi éxito profesional, o en mi estabilidad financiera, o en mis deseos, o en mis placeres, o en mis gustos, lo que de alguna forma el mundo nos está dando el día de hoy. Entonces hoy la Biblia pues, no es el libro de autoridad absoluta de Dios como debería de ser, cuando es el único libro que nos da la sabiduría, y debemos atenderlo diariamente. Hasta, pues sí, si tomamos como un primer referencia más otros libros, aunque sean relacionados a la Biblia, pues no estamos poniéndolo en primer lugar lo que es la Biblia, ¿no? Y esto es algo que Dios nos da para que podamos tener un conocimiento, una comunión con Dios, para que podamos también entender lo que Dios nos está mencionando, lo que ha hecho por nosotros, y simplemente pues entregarle pues nuestra vida a Él, que está escrita toda en su palabra. Pero si no conocemos, si no leemos la Biblia, si no nos acercamos a la Biblia, si no queremos entender qué es lo que Dios nos quiere decir, pues simplemente estamos tratando de buscar el entendimiento de la vida en otras cosas que no te lo van a dar. Entonces vamos a leer Josué 1:8. Josué capítulo 1, versículo 8, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí dice, ¿no? Día y noche, no solamente 5 minutos o 10 minutos, sino aquí Josué decía tenerlo presente. Y si nosotros nada más leemos de vez en cuando, no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a conocer y cómo vamos a hacer lo que nos está diciendo Dios?
Por ello, pues, lo que ha sucedido como consecuencia es que hay una espiral hacia abajo, tal como se nos describe también en el libro de Jueces, que como ya los hemos comentado anteriormente en los otros estudios, pues es una época bastante pues violenta. Hay unos capítulos que describen cosas violentas que ni te imaginas que están ahí, ¿no? Y pues este es el periodo en el que está viviendo tanto Ruth como Boz, que son de los personajes que están aquí en este libro de Ruth. Sencillamente, ¿qué es lo que pasaba? Que cada uno hacía lo que le daba la gana. Como vemos también actualmente el día de hoy, que eso es lo que sucede. Y de hecho así termina el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Jueces 21, 25, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aunque en ese momento no había rey, porque el que gobernaba Israel era Dios. Aún así, pues la gente rápidamente, que este libro pues es después de que entran a la tierra de Israel, y después de las enseñanzas que ya les había dado Moisés, y después de la exhortación que también les da Josué, rápidamente muchos de ellos se desvían y simplemente se olvidan de lo que Dios les estaba diciendo, y cada quien hacía lo que bien le parecía, y muchas veces eran cosas malas. Entonces ya hemos aprendido que el libro de Ruth nos enseña cómo vivir en tiempos como los que se menciona aquí, en tiempos oscuros, como los que tanto Ruth y Boz tuvieron también. Recordemos que en el primer capítulo nos describe cómo en la tierra de Israel pues había una gran hambruna. En la tierra de Judá había una gran hambruna, y es por eso que Elimelech sale de esta tierra y se va a otra tierra, a la tierra de los moabitas, con la idea y la esperanza de encontrar en esta tierra un mejor sustento, una mejor fortuna. Sin embargo, sucede todo lo contrario, ya que tanto Elimelech como sus dos hijos, Mahlón y Kelión, fallecen en esta tierra. Entonces vemos a Ruth que regresa, pero regresa no sola, sino con su nuera Ruth, con una de las esposas de sus hijos. Regresa a esta tierra de Judá, y pues vemos cómo también ellas estaban llegando también en esta situación, en una situación donde pues estaban desprotegidas, en una tierra ajena, en este caso a Noemí. Aunque ya llevaba bastantes años viviendo, pues ya no tenía como una situación en donde alguien proveyera tanto por ella como por sus nueras. Entonces vemos que en estos tiempos que había hambre en la tierra de Judá, y violencia alrededor de todos estos lugares, pues ellas se encuentran, y tanto Ruth, Noemí y Boz pues vivieron en esta época. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Que ellos tienen otra actitud completamente diferente a la que su mundo o su tiempo les estaba mostrando. Porque Dios quiere que tú seas la luz del mundo que tanto se necesita, y debes determinar el serlo. Por eso hace un momento estábamos poniendo también esta canción que se llama Enciende una luz. No sé si la llegaron a escuchar, hace unos momentos la compartimos, que es como: enciende la luz, déjala brillar, la luz de Jesús que alumbra todo lugar. Y pues es el mensaje de Jesús, ¿no? Es nuestra vida la que va anunciando y la que va iluminando también este mundo. Entonces Ruth y Boz nos presenta un modelo de la manera en cómo podemos vivir en tiempos oscuros, en tiempos violentos, en tiempos de escasez, de hambre, de muchas cosas que podemos vivir actualmente. Y no solamente es una historia de entretenimiento o una historia de unas anécdotas de cómo Ruth se casa y Boz se casan, no es una novela, sino que tiene una enseñanza para que nosotros podamos ser este ejemplo que nos da tanto Boz como nos lo da también Ruth. Recordamos el tema del libro de Ruth, que es la bondad de Dios, en este caso de cómo Dios
pues fue bueno con estas dos personas, y no nada más lo era con estas dos personas, pero vemos cómo la misericordia de Dios pues actúa también en ellos, ¿no? Y también ellos, como consecuencia, también confiados en Dios, pues eran personas bondadosas. Dios extiende su bondad a nosotros para que nosotros proyectemos a un mundo cruel y violento y despiadado. Vemos a Boaz y vemos a Ruth que ellos, a pesar de que las circunstancias y las condiciones en las que vivían, pues podían ser dos personas quejumbrosas, amargadas, llenas de resentimiento, llenas de ira o simplemente desesperanzadas, que bueno, vemos a Noemí que en algún punto ella se puso así, que se desesperanzó ante la vida, pero vemos a Ruth y a Boaz con una actitud completamente diferente. Y también nosotros debemos de tener esa actitud, que es fácil para nosotros que podamos proyectar esta bondad, amabilidad y gozo cuando pues no se logra ver comúnmente, y más aún cuando es algo que el Espíritu de Dios nos está dando a nosotros, nos está dando amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Son cualidades o atributos que simplemente Dios te las da, y que pues en este mundo, pues como lo estaba comentando hace un momento Armando, en esta incertidumbre que pueda haber de su situación laboral, pues tú puedes mostrar una actitud, un temple ante esta situación, ¿no? Que puedes llegar a mostrar amabilidad ante tus compañeros, ante tus cercanos, que ves que viven preocupados también por lo que va a suceder. Y bueno, yo quiero también que ustedes reflexionen o piensen en aquellas personas cristianas que han sido de impacto en sus vidas. Para mí lo fueron mucho las personas que me empezaron a hablar de la Biblia, y veía pues esta bondad, esta amabilidad, que decía, algo quieren o qué pasa, ¿no? ¿Por qué están siendo tan amables? Esto se me hace algo extraño. Y es algo extraño cuando te das cuenta o vivimos en un mundo en donde pues es lo común que nadie es amable simplemente porque sí, o porque Dios se los da, ¿no? Sino que siempre hay algo detrás. Pero bueno, esto simplemente es una característica también y una proyección que Dios nos está pidiendo que vayamos siendo esta luz en este mundo oscuro, desinteresado, ensimismado. Y bueno, puedo seguirle con estas características que nos da el mundo. Entonces vemos que es fácil para el seguidor de Cristo, el Hijo de Dios, proyectar esta bondad, amabilidad, gozo, cuando nada de eso pues hay en el mundo. El mundo no te ofrece esto. El mundo te ofrece cosas de intercambio. Yo te soy amable mientras que tú seas amable conmigo. Yo te respeto mientras que me respetes a mí. Siempre es como un intercambio, ¿no? No hay un genuino bondad y desinterés o una cuestión de interés profundo, ¿no? Es una actitud que se tiene que tomar en nuestra vida diariamente, y que quizá alguno con esta actitud que nosotros tomemos pues se pueda acercar o pueda ser atraído por esta actitud hacia el mensaje de Cristo, hacia Cristo mismo. Entonces esto es lo que estamos viendo hasta el momento. Todavía no estamos adentrándonos al estudio del día de hoy. Y bueno, la semana pasada presentamos la pregunta, ¿por qué debo de proyectar bondad? Y dijimos que había cuando menos 3 motivos importantes, y solo hablamos de unos de ellos, que es la redención. Entonces, antes de seguir con el estudio, quiero que vayamos justamente a los versículos que vamos a ver el día de hoy, que es los mismos de la semana pasada, en Ruth capítulo 4, versículo 12 al 20. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo,
Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces vemos justamente pues ya la última parte de este capítulo, que ya lo hemos visto la semana pasada, pero que hoy retomamos porque son tres puntos importantes por los cuales nosotros debemos de proyectar bondad, que de eso trata este libro, o es la esencia de este libro, que es la bondad. Entonces dijimos que había cuando menos 3 motivos importantes y hablamos de la redención. Entonces Ruth y su suegra Noemí fueron redimidas por su pariente redentor, su pariente cercano, que es Goel en hebreo, que fue Boz. Como lo vimos al final de la historia antes de 2 estudios pasados, pues vemos cómo es que Boz llega a casarse con Ruth, quien él fue el que aceptó esta responsabilidad y asumió la responsabilidad de comprar las tierras del difunto Elimelec y casarse con la esposa del hijo del difunto, en este caso pues era Ruth, para preservar esta descendencia a esta familia. Pero hicimos notar que esa redención, que era solamente para esta familia, pues no tenía solamente un beneficio individual, sino que era que tenía una repercusión a un nivel más grande, en este caso a nivel nacional, hablando de Israel, o sea, del pueblo de Israel, pues de esta familia posteriormente, como lo acabamos de ver al final de este capítulo, se nos menciona a David, que es este rey David, que posteriormente pues lo vemos en el libro de Samuel, cómo llega a ser el rey David. Entonces vemos cómo la redención no solamente benefició a esta familia de Ruth y Boz, sino que también impactó a la nación de Israel. Por eso también esta historia tan relevante, ¿no? De cómo estamos viendo la historia de Ruth, porque a través de eso pues vino el rey David, un rey que estaba conforme al corazón de Dios, y posteriormente de David pues vendría también a través de esa descendencia el Mesías llamado el Cristo. Entonces no solamente se queda con un nivel local o con el beneficio de una familia, sino tuvo repercusiones a largo plazo prácticamente para toda la historia, porque a través de esta unión de Ruth y Boz tienen a Obed, y posteriormente Obed engendró al papá de David. Y bueno, vemos el beneficio que tiene el pueblo de Israel a través de David, y no solamente el pueblo de Israel, sino todo el mundo, porque gracias a esta línea genealógica vemos que nace el Cristo, que es el Mesías, pues que es nuestro Señor y Salvador. Y entonces con esta redención, que no solamente es la redención de Ruth y de Noemí, sino que es de todos nosotros a través de Jesús, podemos decir que es una redención mundial, y nosotros específicamente obtendríamos perdón de pecados y redención por la sangre de Cristo. Gracias a toda esta, pues sí, este es el inicio de esta historia, ¿no? O más bien cierra este capítulo justamente tomando la relevancia de por qué Ruth y la historia de Ruth y de Boz pues cobran una relevancia no solamente para los judíos, no solamente para su familia, sino para todo el mundo. Entonces, ¿cómo no estaríamos
Bueno, antes de eso, perdón, vamos a leer Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces es lo que prácticamente nosotros obtenemos gracias a esta providencia de Dios que hizo que tanto Ruth como vos pues tuvieran esta descendencia, ¿no? Que ya estaba todo, pues Dios ya lo tenía todo en orden para que sucediera así. Entonces, ¿cómo no estaríamos llenos de gratitud ante tal realidad de la redención que nosotros tenemos como cristianos? Yo, y espero que también tú lo seas también, yo ya he sido redimido, pues espero que también tú reconozcas que has sido redimido, redimida, comprado por un precio y liberado del pecado en el infierno. Vamos a ver qué es lo que nos dice. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros por eso decimos que es nuestro Señor y Salvador. Ya no nos pertenecemos, ya somos ahora sí que ya somos de la pertenencia de Dios. Dios es el que es el dueño de nuestra vida y por lo tanto pues nosotros tendríamos que ir glorificando a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Pero bueno, es algo que Dios toma porque nos ha redimido y porque Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cómo no expresaríamos bondad a este mundo sin Cristo para hacer la luz al mundo? Si lo vemos desde este punto de la redención, pues vemos que ya no es una cuestión de una obligación impuesta, sino que ya es algo que se tiene que hacer, porque Dios ya te tomó, ya nos tomó como sus hijos, ya nos tomó también como sus siervos, y simplemente es hacer lo mismo que ya hizo Dios con nosotros. Él nos dio la redención, Él nos dio la vida eterna, ya nos libró del castigo que nosotros merecíamos por el pecado, y solamente pues hay que ir a predicarlo, hay que ir a anunciarlo, hay que hacer lo mismo que nos mostró también Jesús con su vida misma. Pero bueno, esta es la primera razón de por qué hay que proyectar bondad en el mundo, que es la redención, y vamos a ver en los otros dos puntos. El segundo punto es la reputación. La reputación de Dios en el mundo se expresa a través de la vida del cristiano. Dios muestra al mundo su bondad, su amor a través de la vida de los cristianos. El cristiano no es un espectador guardando para sí la vida eterna concedida, sino un activo participante de comunicar al mundo cómo es Dios, qué es lo que ofrece Dios y cómo obtenerlo. No es una reputación de cuánto fama tienes y si eres el más importante o eres el más famoso, sino es una reputación de lo que representa tu vida. ¿Y qué representa tu vida? Pues tú ya eres hijo de Dios, Dios ya también es tu dueño, entonces nosotros debemos de ir anunciando lo que nosotros vivimos en la palabra, lo que vivimos en Cristo, que Dios ya nos redimió, que ya nos salvó, que nos da una vida abundante en la tierra y nos ha dado una vida eterna. Como lo comentabas hace un momento, Armando, hay esperanza cuando tienes a Cristo en tu vida, cuando tienes a Dios de tu lado, pues hay esperanza, porque sin Dios pues dices, ¿para dónde, no? ¿Para dónde voltear? Porque en todos lados hay problemas de diferentes tipos, pero hay problemas, ¿no? A lo mejor son diferentes, pero siguen siendo problemas.
situaciones, pero con Dios tenemos esperanza. Y eso es lo que nosotros vamos a comunicar al mundo a través de su palabra, porque es lo que nosotros vamos también anunciando. El propósito también del compartir el Evangelio es eso, que las personas conozcan que hay esperanza más allá de esta vida, y también en esta vida que hay consuelo, hay una vida abundante, que no significa que deja de haber problemas, pero hay esperanza, hay otra forma de vivir la vida en un mundo oscuro, en un mundo con pesimismo, con violencia, con un buen de cosas por las cuales podemos aquí enunciar. Nosotros nos volvemos también entonces sus embajadores, y como lo decía Pablo, como si Dios rogara a través de nosotros. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos, esa es la reputación de la que estamos hablando. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Y posiblemente, pues tú ya tienes una reputación, y dicen, el fanático de la Biblia, ¿no? O cualquier otro tipo de mensajes, pero sabemos que en lo que nosotros vamos anunciando, pues es que hay esperanza en el mensaje de Dios, que hay esperanza teniendo a Cristo de nuestro lado, teniendo a Dios de nuestro lado, y también vamos teniendo una reputación por las cualidades que Dios nos va dando, ¿no? Por ejemplo, la bondad, que es un atributo que vemos en este libro, que es un atributo que Dios nos da, y pues lo adquirimos simplemente al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Como lo dice Gálatas 5:22, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Voy a leer también el 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es posible que estos atributos sean los que la gente va a estar viendo. Podemos a lo mejor hablarles de la Biblia y del Evangelio, y muchos dirán, pues sí, interesante, me llama la atención, o como que sí, se escucha muy interesante, pero en verdad muchas cosas que generan impacto también es por esto que Dios te va dando, que la gente en el mundo pues no tienen paz, no tienen templanza, no tienen bondad en sus vidas, y eso es lo que van buscando. Dicen, a ver, el mensaje no te lo entiendo muy bien, pero me interesa, hay algo en ti que me interesa, ¿no? Y hay atributos de Dios que Dios no los comparte con nosotros, como sería la omnisciencia o la omnipotencia, pero hay otros que sí comparte y debemos de usar para Él. Y la bondad es uno de ellos, que es el tema del libro, ¿no? Que podemos ver en Gálatas, que hay otros mencionados, pero el tema del día de hoy es la bondad. Por lo mismo, nuestro comportamiento es de vital importancia para comunicar adecuadamente la reputación de Dios, y hacerlo con nuestra conducta y también con nuestra boca. Porque también el mundo debe saber por qué tenemos una conducta para Dios. No solamente se trata de ser amable y de ser, vamos a ocupar solamente este ejemplo del día de hoy, la amabilidad. No solamente se trata de ser amable y esconder el motivo por el cual somos amables. Hace unas semanas, pues tengo una vecina que ahorita de hecho no está en la ciudad, es estudiante de una universidad aquí cercana, y pues he tratado de ser amable con ella, y constantemente le compartía, no, pues mira, te comparto el Evangelio, le invité aquí al grupo, y un día sí le dije, oye, ¿por qué crees que por qué estoy siendo amable contigo, no?
Y pues ella decía, no sé, ¿no? O sea, no tengo idea. Pues justamente le dije que era pues porque por Dios, o sea, Dios era el que de alguna forma pues me decía, ¿no? Que fuera amable con ella, que la apoyara con algunas cosas como apoyarle con su garrafón de agua porque pues no lo aguantaba. Entonces, y pues no es algo que me estuviera quitando en el sentido de, pues quiero ver después qué le saco, que me pague un dinero por llevarle su agua, ¿no? No, sino que es simplemente mostrar esta bondad. Porque Dios pues nos ha dado mucho más que simplemente esos pequeños actos que nosotros podemos hacer como cargarle el agua, ¿no? Por ejemplo. Y es así como Dios pues también, tú lo has visto, como gente, otros cristianos han sido amables contigo, te han dado de su vida, de su atención, su tiempo, parte de cosas materiales, y han sido pues atentos, amables contigo. Pero no solamente hay que quedarnos con que sea la actitud la que hay que mostrar, sino que hay que demostrar el por qué y cuál es el motivo por el cual estamos siendo amables, y simplemente es por la mera gracia y misericordia de Dios. Entonces la palabra bondad en hebreos es Hesed, y en realidad no hay una traducción exacta ni directa de esta palabra al español. Se puede traducir como un amor real, como misericordia, como compasión y como gracia. Entonces podemos ver el ejemplo en Éxodo 34:6, que lo manejan como misericordia. Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces aquí vemos como esta palabra Hesed está en la muestra como misericordia en Éxodo 34:6. Pero como tal, la bondad es una palabra que connota acción, que tiene que haber acción, que actúa y que se tiene que expresar de alguna forma, que tiene que proyectarse también de alguna forma. Si no, no tiene sentido. Es como, pues yo soy bueno o soy bondadoso con la gente por dentro, ¿no? No, o sea, es algo que se manifiesta, que se tiene que observar, si no, no tiene ningún sentido. Romanos 5:8, vamos a ver lo que nos dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos aquí cómo dice que Dios muestra su amor. ¿Cómo lo mostró? Pues a través de lo que hizo con Cristo. Cristo entregó toda su vida completamente para que nosotros estuviéramos perdonados y redimidos del pecado que nosotros que cometemos y que habíamos cometido. Y pues no es algo que se guarde. Dios no se lo quedó como, pues yo ya sé, yo soy bondadoso con la humanidad, pero me lo quedo. No, o sea, Él lo mostró. Su amor fue un acto. Y así es como nosotros también debemos de serlo, que nuestra bondad se vea a través de nuestras acciones. Y Dios nos pide justamente que hagamos lo mismo. Vamos a leer 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios nos pide que seamos como Él, que expresemos el Hesed, esta bondad, bueno, que es más que simplemente ser una buena onda, como lo llamaremos aquí, sino que es ir más allá, como lo está planteando Dios, porque Dios es un Dios
Gesed. Entonces vemos también la vida en este libro que Ruth y Boaz entendían bien este tipo de bondad de Dios, y lo vemos por todo el libro de Ruth. Por ejemplo, vamos a retomar el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth capítulo 1, versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Aquí vemos cómo Ruth pues fácilmente pudo haber hecho lo que hizo su otra nuera de Noemí, e irse con sus papás y desinteresarse por Noemí y dejarla abandonada ahí a su fortuna, a la deriva, ¿no? Pero no, o sea, Ruth mostró esta bondad que Dios nos está enseñando en este libro, y fue con ella y dijo: no importa lo que vaya a suceder, yo voy contigo. Yo voy contigo para procurarte, para cuidarte, y justamente es lo que hizo. Ruth se comprometió a cuidar a su suegra. Lo vamos a ver lo vemos en los primeros capítulos, como Ruth pues va y también va a trabajar a los campos para poder llevarle comida a su suegra, ¿no? No solamente fue y consiguió dinero para ella o consiguió alimento para ella y ya se olvidó de su suegra, no, ella fue interesada en cuidar a su suegra. Y vamos a ver también la bondad de Boaz. Vamos a ver Ruth capítulo 2, versículo 4. Ruth 2:4. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. Perdón, estoy leyendo otro. Es el 4. Ruth 2:4. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Boaz constantemente estaba al pendiente de sus trabajadores, y de hecho es por eso que él fácilmente se da cuenta de que Ruth estaba ahí presente, porque pues estaba al pendiente de ellos, estaba bendiciéndolos, estaba buscándolos y procurándolos a todos sus trabajadores. Y es también la forma en cómo Boaz muestra también su bondad, ya que pues la bondad de ellos se regía en sus vidas, y la reputación de Dios se reflejaba en ellos. Por eso se habla mucho de la reputación de Ruth, y de hecho lo vemos en todo el libro de Ruth, como constantemente pues a Ruth la ubicaban, la identificaban. Vamos a leer Ruth capítulo 3, versículo 11. Ruth capítulo 3, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí lo dice Boaz, que todo el pueblo dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. No decía que unas cuantas personas conocen quién eres. Todo el pueblo sabía perfectamente lo que había hecho Ruth. Había dejado toda su familia, su parentela, sus tierras, sus tierras de nacimiento, simplemente para servirle y ayudarle a Noemí. O sea, y no solamente eso, sino que también la identificaban con una mujer fiel, con una mujer que preocupada por su suegra y trabajadora. No se quedó esperando a ver qué pasaba. Ella fue a los campos a trabajar, y pues ya todas las personas sabían qué es lo que estaba haciendo Ruth. Y qué decir de la reputación de Boaz, que está en el capítulo 2, versículo 1 de Ruth también, donde nos dice lo siguiente: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Entonces aquí vemos que nos dice que era un hombre rico. Sin embargo, pues algunas traducciones traducen esta palabra de rico como un hombre digno. O sea, rico como la palabra digno. Boaz era rico no solamente en el sentido material, sino en todo el sentido amplio de la palabra. No solo en la cuestión
financiera. Y vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo 6:18. 1 Timoteo 6:18. Primera Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquí está hablando de los hombres justamente que tienen riquezas, pero está diciendo pues esta palabra que no solamente que seas rico en dinero, sino que seas rico en buenas obras, dadivosos y generosos. Y de hecho esto es lo que Boaz también hacía, ¿no? De hecho lo hizo con Ruth al dejarle que pudiera recoger la mayor cantidad de alimento para que se lo llevara a su suegra también y para que ella se sustentara. Entonces vamos a proseguir entonces con los versículos del 18 al 21, Ruth 4, 18 al 21. Que está hablando de las generaciones. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Herrón, Herrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces notamos que Salmón es el sexto en la lista, y Boz es el séptimo en la lista. Nos preguntamos, pues, ¿quién es Fares, no? ¿Quién es esta persona que está mencionada? Y muy probablemente no lo identificas a primera instancia y pues ni siquiera te sabes la historia, pero su papá fue Judá. Y él pues es alguien que sí lo ubicamos fácilmente, que sí, esta historia pues la sabemos muchas veces porque Judá pues era uno de los hijos de Jacob. Y él sí, pues es importante porque de él viene el Mesías, ¿no? Sabemos que de ahí viene, pues, el pueblo de, Judá y el pueblo de Judá. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué no empieza esta lista en Judá justamente? Y la Biblia, pues, sí nos habla mucho de Judá, pero la lista empieza con Fares para que Boz sea el número 7 en la lista. El número de Dios, así como también Enoc fue el número 7 en Génesis 5. ¿Qué nos dice Génesis 5? Pues nos habla de Enoc y vamos a leer el versículo 24 de Génesis 5 de la relevancia de Enoc. Génesis 5:24. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí está viendo pues la importancia de Enoc, de también haber sido como la generación séptima, y pues Enoc fue tan importante que él caminó con Dios. Y bueno, vamos a ver pues que esto es lo importante o la relevancia de por cuál Boz es mencionado. Pues como tal, el libro de Ruth pues nos está hablando tanto de Ruth y de Boz, o sea, de los dos. También nos menciona de Noemí, pero pues yo creo que los protagonistas serían también más Ruth y Boz, por las características, por la actitud, por la personalidad, por el carácter, por lo que ellos de alguna forma logran a través pues simplemente de la misericordia de Dios, de la providencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver justamente sobre Ruth. Ruth 4:15. Vamos a regresarnos un poquito en el versículo 15, que nos dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y aquí está hablando de Obed, las mujeres, las vecinas de Noemí. Y posteriormente dice, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos.
otra vez el número 7 mencionado, pero vemos cómo la reputación de Ruth pues era tan impactante, pues que decía, no importa cuántos hijos tienes, si no tienes 1 o 2, ella es más importante que 7 hijos, ella es relevante, ella es más valiosa. Entonces las vecinas de Belén, las vecinas de Noemí, de este pueblo Belén, el coro femenil de Belén, dicen que Ruth es mejor que 7 hijos. Entonces Ruth es lo máximo, es el ejemplo ideal de bondad, y es algo irónico que una moabita, o sea, una mujer que no era del pueblo de Israel ni de Judá, pues que una mujer extranjera les enseñe bondad al pueblo de Israel, así como también el buen samaritano en el Nuevo Testamento lo hizo con los judíos. Entonces, yo creo que es impactante y relevante pues esta enseñanza, ¿no? de lo que nos está diciendo aquí. Y podemos también ver que Ruth, su reputación pues era como la de la mujer virtuosa, que lo vemos en Proverbios 31. Isha Ayel, que es en hebreo, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, esa es la palabra, que esta palabra solo se usa en el libro de Ruth y en el libro de Proverbios 31:10, que están en la Biblia. Entonces vemos que esta palabra también, que se encuentra en el Antiguo Testamento de los judíos, que bueno, ellos lo llaman Tanaj, pone a Ruth después de Proverbios, porque Ruth es la mujer virtuosa. Entonces este libro, o esto que se le conoce el Tanaj, de los judíos, pues es nuestro Antiguo Testamento. Lo único que cambia pues es el orden que lo tienen, ¿no? Es diferente, pero es prácticamente los mismos libros, solamente que organizados de otra forma. Entonces, pero vamos a ver qué nos dice Proverbios 31:10 acerca de esta mujer virtuosa. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces aquí vemos cómo Ruth, pues es esta mujer virtuosa, que quién la puede hallar. Y vamos a ver una comparación sobre esta descripción que nos dan en Proverbios 31 a partir del versículo 10, de la relación que tiene con Ruth. Vamos a leer, por ejemplo, Proverbios 31:13, versículo 13, que dice: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Entonces vemos que es una mujer trabajadora, una mujer, una mujer trabajadora, al igual que lo fue Ruth, que ella pues recogía en el campo, y pues ella no importaba que estuviera todo el día en el sol, pues recogió todo esto pues porque quería mantener a su suegra, cuidarla y procurarla, y también se llevó todo este alimento hasta su casa con Noemí, y pues no importaba cuánto peso estuviera cargando, ¿no? Es una mujer trabajadora, fuerte en muchos sentidos, no solamente en el aspecto físico, ¿no? Sino de carácter estamos hablando. Y vamos a ver Proverbios 31:23, que dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces vemos también, como lo vimos en los capítulos pasados, o más bien en los estudios pasados, como Boaz pues justamente se va a parar a las puertas y pues era conocido, y pues ya los dos eran reconocidos, ¿no? por esta situación de que habían contraído matrimonio. Y por último vamos a ver también el Proverbios 31:31, Proverbios 31:31, que dice: dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y lo podemos comparar con este versículo 15 que estábamos leyendo en el apartado B, que dice: pues tu nuera, Ruth,
Ruth 4:15, ve, pues tu nuera que te ama, lo ha dado luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Vemos la fama y la reputación que tenía Ruth, de que la consideraban más valiosa que hasta 7 hijos de Noemí. Entonces Ruth es un ejemplo de esta mujer virtuosa. Así quiere que Dios, así quiere Dios que nosotros seamos con todos los demás, que tengamos también esta bondad como lo tuvo Ruth, que seamos todos nosotros, porque pues los representamos a Él, a nuestro Dios, al Dios de la Biblia. No podemos irnos con la idea de representar al Dios del dinero, de la fama o del poder, sino al Dios verdadero, ¿no? Que pues esto creo que es muy fácil que podamos a lo mejor caer, ¿no? De decir, no, sí, Dios pues solamente te muestra una característica, ¿no? O sea, Dios es el Dios verdadero al que nosotros conocemos en su palabra. Entonces acabamos de ver ya el segundo punto de por qué es importante reflejar nuestra bondad. Ya vemos que es porque hemos sido redimidos. El 2 es por la reputación, y el tercer punto es por el reposo. ¿A qué me refiero con esto? La tercera razón por la cual debemos reflejar bondad en nuestras vidas es porque podemos reposar en la providencia de Dios. Algo que voy a ocupar tu ejemplo, Armando, de la situación que estás como viviendo, pero es que esa es la cuestión, de que es la diferencia en el mundo, que nosotros podemos reposar en la providencia de Dios, en este mundo de incertidumbre, donde crisis, guerras, catástrofes, violencia, etc., ¿no? O sea, etcétera, muchas cosas, y pues tener paz y tener reposo en que Dios va a hacer su voluntad, que va a hacer su providencia. Así que podemos nosotros ver al mundo con un espíritu afable y confiado en Dios, ¿no? Confiado en que Dios está trabajando en nuestras vidas, y vemos esta mano que nos guía, que es la mano de Él. Podemos reposar en la providencia de Dios y podemos compararlo con una ancla en nuestras propias vidas, que en cualquier tormenta que se pueda venir, pues con esta ancla nos va a mantener firmes. Y este libro de Ruth, así como el libro de Esther, nos contiene la palabra providencia, más bien no contiene la palabra providencia, o sea, no es una palabra que exista en estos libros, pero sin embargo pues se ve en la historia de ambas mujeres. De las dos historias de estos libros podemos ver la providencia de Dios, como Él tiene todo bajo control, que le podríamos llamar coincidencias, ¿no? Que vamos ahorita más adelante a hablar de eso. Pero Dios, pues muchas veces, y Dios trabaja por milagros, pero también más aún trabaja en la vida normal a través de la providencia, controlando todos los pequeños detalles del universo y de nuestras vidas. Por lo tanto, se ha dicho que la providencia es la mano de Dios adentro del guante de los eventos humanos. ¿A qué me refiero de esto? Que nuestra vida es un guante y Dios pues mete su mano y es el que controla nuestra vida. Y tanto Ruth y Noemí llegaron a Belén precisamente por esta providencia, que podemos verlo como casualidades, ¿no? Ruth y Noemí justamente llegaron en el momento cuando empezaba la cosecha de la cebada. Qué casualidad, una casualidad podemos decir, ¿no? También Ruth casualmente fue a recoger en el campo de Booz, y Booz también recibió de fulano, o sea, de esta persona que era más cercana, familiar más cercano a Elimelech, recibió la negativa de redimir a Elimelech, o en este caso esta familia, y de tomar como esposa a Ruth. Y esto provocó que Booz pues se casara justamente con Ruth. Pero bueno, podríamos decir, pues qué coincidencias, porque así lo escribieron para que quedara la historia. Pues no, es la providencia de Dios. Dios mostró su providencia en esta vida tanto de Ruth como de Booz, y también en la de Noemí.
Y la providencia se ve en el aprendiz, también podemos compararlo como el aprendiz de manejo, que piensa pues que está manejando, pero el instructor está al lado agarrando firmemente el otro volante y dispuesto a intervenir para que todo vaya sin tropiezo. Así es Dios. Dios nos va moldeando, nos va agarrando en los momentos en los que pues las cosas no están a lo mejor saliendo conforme a su voluntad, sino que nos estamos desviando, y pues Dios nos agarra por su propia providencia y nos va acomodando de acuerdo a su voluntad. Entonces, en el libro de Ruth aprendemos a vivir bajo el control de Dios, y yo quiero tomar el ejemplo de Boz. A mí me gusta mucho esta parte de cuando vemos a Boz, que simplemente estaba él trabajando su campo. O sea, él estaba en sus negocios, y de pronto, pues en unos cuantos días, no sé exactamente cuánto fue, pero en unos cuantos días tiene una esposa, ¿no? Y se casa, y después en un año, o aproximadamente un año, tiene un hijo. O sea, son como cosas que a lo mejor él ni siquiera se las estaba esperando, y más siendo él un hombre mayor, como él mismo lo dice. Pues él simplemente está tranquilo, y yo enfocándome en mis negocios, viendo por la gente que trabajaba con él, y pues confiado, ¿no? Y Ruth, otro ejemplo de cómo está confiada en la providencia de Dios, cuando dejó todo justamente sin temor a lo que fuera a pasar, ¿no? Dijo, pues yo te sigo, es más, yo te sigo, y tu Dios era mi Dios, y no se preocupó que, ¿qué tal si no va a haber comida allá? O ¿qué tal si me van a rechazar por ser extranjera? Ella simplemente estuvo confiada en la providencia de Dios. Entonces, lo que podemos aprender pues de estos ejemplos, tanto de Ruth, de Boz, y es lo que también ocurre, lo que nos ocurre en nuestra vida, pues no es por casualidad, sino es providencia. Y esto es lo que a nosotros nos da reposo, y con ello fácilmente podemos mostrar también pues esta tranquilidad, bondad, mansedumbre, templanza, lo que vimos en Gálatas. Dios usó a Noemí para recomendarle a Ruth lo que debía hacer en la era, y Ruth le obedeció. Y volvemos al punto, ella no se cuestionó, o no dijo, no quiso ir en contra de Noemí y decirle, no, pero mejor hagamos esto, o hagamos otra cosa. No, ella simplemente fue confiada en que Dios tenía todo bajo control, confió en su suegra, y la providencia de Dios se mostró claramente con las consecuencias que hubo en la vida de Ruth y en la vida de Boz. Ruth concibió prontamente cuando no había concebido en 10 años que estuvo casada con Malón en la tierra de Moab. Y pues no es una coincidencia, volvemos al punto, no es una coincidencia, sino es la providencia de Dios. Si tú estás caminando con el Señor, Él te da reposo, y sabiendo que Él controla todo, y todo es para tu bien. Como nos dice en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, la pregunta del día de hoy, ya que vimos estas tres enseñanzas, tanto del estudio pasado como el de hoy, del por qué es importante que reflejemos esta bondad, nada más voy a retomar, ya para ir cerrando el estudio. Número 1, por la redención, porque Dios ya nos redimió. Número 2, por la reputación de que Dios ha hecho cosas en nuestra vida, y es el que lleva nuestra vida, y es el que nos da la bondad también. Y el 3, por el reposo. El tercer punto es el reposo, porque nosotros reposamos en la providencia de Dios, reposamos en que Dios va a hacer su voluntad si estamos en manos
de Él. Y esta es la pregunta que yo les hago el día de hoy. ¿Estás tú en las manos de Dios? ¿Estás confiando completamente toda tu vida en Dios? Yo sé que a veces cuando tenemos deseos muy, muy fuertes y anhelos muy, muy fuertes y queremos y tenemos ciertos objetivos o ciertas metas o deseos, pues digo, confío en ti, Dios, pero me voy por acá para ayudarte, ¿no? Pues no, pero bueno, lo principal que debemos de, o la pregunta principal que yo te haría es que si tú ya has entregado tu vida completamente a Dios, si tú ya le has hecho a Cristo como tu Señor y Salvador, o si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas el día de hoy, porque pues, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es vivir en este mundo pues, completamente desesperanzado, o sea, con conflictos, siempre con problemas, no sabiendo qué rumbo tomar, tratando de llenar nuestro sentido de vida con muchas cosas, con cosas que no nos convienen, cayendo en pecado constantemente, o reposar, ¿no? O vivir esta bondad de Dios, o vivir esta redención de Dios, vivir esta vida que también que nos la muestra el ejemplo tanto Ruth como vos, de simplemente confiar en la providencia de Dios y de actuar como consecuencia a lo que Dios les estaba también dando. Entonces yo les invito a, si tú no lo has hecho, que vengas a Cristo hoy y te apoderes de su bondad, de su misericordia, de su gracia para contigo. Y pronto también tú proyectarás esa bondad en un mundo que no conoce esa palabra. Es mucho más fácil ver esta bondad cuando vives constantemente rodeado de pura violencia, de pura agresión, de agresividad, pues dudando o teniendo miedo de que te vayan a hacer algo, hasta en tu propia familia tal vez, o en otros lados, o sea, no lo sé, no sé cuál sea tu situación, o tus vecinos, o en tu escuela, o quieres tener esta confianza en Dios y tener este reposo que también lo tuvo tanto vos como Ruth, tener esta redención, tener esta reputación y el reposo en la providencia de Dios. Eso es lo que será la lámpara a tu camino. Y si tú no lo has hecho, hoy te pido que pues hagas una oración conmigo, más allá de las palabras que yo te diga, que vayas de corazón sincero a acercarte a Dios y decirle que quieres tú vivir una vida como la de estas dos personas, hasta la de Noemí, que hasta ella, pues estando con amargura en su vida por haber perdido a su esposo y a sus dos hijos, pues al final encuentra consolación por tener hasta nuera Ruth, y a familiar también llamado vos. Entonces yo te invito a que hagas hoy una oración, pero principalmente que te vayas a reconciliar con Dios, que hables con Dios, que lo busques, y yo solamente te voy a guiar con una pequeña oración para que tú lo hagas. Si no lo has hecho en tu vida, si no lo has hecho a Cristo como tu Señor y Salvador, pues que lo hagas y que tengas esta providencia que Dios te va dando conforme a su voluntad. Así que te invito a que agaches la cabeza en donde quieras que estés y en el silencio de tu corazón repitas estas palabras. Señor, yo hoy vengo ante ti reconociendo que mi vida está hecha un desastre, que yo vivo esta angustia, esta preocupación por las cosas que van sucediendo en mi vida, a mi alrededor, en la sociedad, con todo, Señor. Yo sé que hay pues mucha maldad, muchas situaciones problemáticas. Te pido, Señor, hoy que
pues tomes mi vida. Quiero recibir esa redención, quiero que tú me des una vida nueva, que tú seas el que guíe mi vida. Me arrepiento, Señor, por estar alejado de ti, por vivir una vida interesada solamente en mis deseos, en mis pecados. Hoy quiero ir hacia ti y tener ese reposo, al igual que lo tuvieron Ruth y vos, y al que lo tienen todos los cristianos que he visto en mi vida, Señor. Te pido, Señor, que tú me des esa vida, una vida con amabilidad, con tranquilidad, con templanza, con confianza en ti. Te lo pido, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, pues, les invito a que vuelvan a leer este libro maravilloso llamado Ruth, un libro muy bonito, y pues que lo vuelvan a leer para que vean todas estas enseñanzas que hemos visto a lo largo de estas semanas. Y pues esto es todo este estudio. Nos vemos el siguiente jueves para pues, continuar con otros estudios, y que Dios los bendiga. Voy a hacer.